Estás escuchando El patriarcado es un juez. Soror, revista Que nos juzga feminista, por nacer. Y nuestro castigo en UTA Radio. es la violencia que ya ves. Bienvenidos y bienvenidas a tu programa, Soror Encuentro Feminista. Recuerda que este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana en punto por www.radiouta.com. También tenemos este programa en transmisión por YouTube en nuestro canal Soror Encuentro Feminista los domingos a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, por YouTube en Soror Encuentro Feminista. No olvides dejarnos algún comentario, enviarnos preguntas o felicitaciones. Bienvenidas. Pues bien, en esta ocasión tenemos como invitada especial a Abigail F. Torres. Abigail Flores Torres. Bienvenida, Abigail. ¿Cómo estás? Hola, Toika. Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, con el gusto de recibirte en este programa, tu programa, con este tema tan interesante, la centralidad de los museos en la Ciudad de México. Quiero comentar y compartir al público que nos escuche y que nos sigue que este es un primer programa de un bloque de Estás escuchando titulado Las juventudes y la cultura. Diríamos en Solo Encuentro Feminista, las jóvenes, los jóvenes en la cultura. Y en esta ocasión pues nos acompaña Abigail. Antes de dar inicio a esta charla con Abigail, quiero dar la bienvenida y enviar saludos, por supuesto, también a Carla Arredondo y a París Paredes, en nuestro equipo de edición y de producción y de transmisión. Así que gracias, París, gracias, Carla. Un abrazo como siempre. En la voz, escuchan a Torica. Aquí les saludo con gusto. Abigail, quiero presentarte al público que está ahora escuchándonos y mirándonos. Quiero presentarte, quiero hablar un poco de tu trayectoria. Si me hace falta algo, por favor, me dices. Es importante que nos conozcan, que nos conozcamos. Abigail Flores Torres, Abigail F. Torres, como ella afirma, ella es escritora y estudiante de sociología. Bueno, creo que has concluido o estás por concluir esta carrera de sociología en la UNAM. Ha cursado el diplomado Creación Literaria en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM. También ha colaborado con algunos de sus cuentos en este programa, en Solo Encuentro Feminista. Ella fue tallerista de narrativa en el conjunto cultural Tepalcatlalpan en Xochimilco y publicó el cuento Cosas Comunes en Jícama Pepino, una ensalada de cuentos gráficos y la actualidad, en el momento, es becaria de la Unidad de Investigación Periodísticas de la UNAM. Es becaria de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. ¿Qué me falta de platicar, de contar sobre de ti, Abigail? Pues eso es todo. Hasta el momento es todo. Sí. Pues bien, resulta de mucho interés. A mí desde que supe de tu proyecto, de este proyecto que has realizado sobre el museo que se ubica en la alcaldía Milpalta, me causó gran inquietud y como mucho ánimo porque también nuestro equipo, nuestro público que sigue, la gente de Radio UTA, la gente que nos escucha, sepa de este proyecto tan interesante y tan, bueno, me parece como hasta innovador, ¿no? Nos da información, nos brindas información, nos das conocimiento tal vez de algo sobre lo que poco nos cuestionamos. La centralidad de los museos y, en particular, haces un relato, he leído lo que has escrito en tu investigación, en lo que está próximo a publicarse, y haces un relato excelente sobre el Museo de Milpalta. ¿Cómo se llama este museo que tiene un nombre
bastante difícil de pronunciar. El museo se llama Altetepialcali. ¿Cómo? Una vez más, por favor. Altetepialcali. Ok, muy bien. ¿Por dónde quieres iniciar la charla, Abigail? ¿Platicamos sobre la centralidad o platicamos sobre el museo? Pues es que creo que no se puede hablar de uno sin hablar del otro. Sí, así es. ¿Te parece que empecemos sobre la centralidad de los museos? ¿Qué es la centralidad? ¿Qué quieres decir? ¿Qué significa la centralidad de los museos en la Ciudad de México? No, es que la centralidad en sí implica pues, algo muy sencillo, ¿no? Bueno, relativamente sencillo, que es pues que, por ejemplo, que todos los servicios o que todo el servicio de transporte esté, pues sí, ubicado en un punto muy específico, usualmente son en las ciudades. Entonces, pues eso implica cosas, ¿no? Más bien, surge la pregunta de, bueno, si todos estos servicios, entre ellos el acceso a la cultura o los espacios culturales y artísticos están centrados en puntos muy específicos, pues entonces, ¿para quiénes están dirigidos, no? ¿Quiénes pueden Claro, tener acceso a estos espacios? sí. Y bueno, sí, eso Y sería. la centralidad, entonces, cuando hablamos de centralidad, tú has revisado varios aspectos. Uno de ellos es a quién está dirigido, quién accede a estos espacios, cómo se accede a estos espacios, cuánto cuesta acceder a estos espacios de cultura. Al respecto, ¿qué has encontrado en tu investigación? Mm, pues, por ejemplo, esta investigación también surge sobre todo por una revisión rápida de em, estos datos que saca el INEGI de museos. Y entonces, uno de los aspectos a considerar en esas encuestas que lanzaba el INEGI era el tiempo de transporte. Para llegar a un museo. Por ejemplo, para llegar a los museos, ¿no? Ajá. Entonces, resulta que en los resultados del INEGI, alrededor del 70-76% se tardan más de una hora en llegar, ¿no? Entre una hora, 2 horas. Entonces, eso pues habla mucho, ¿no? Del tiempo de traslado, de quiénes, lo que hablábamos, ¿no? Quiénes pueden tener acceso a, em, porque la mayor parte de las personas que estaban acudiendo, pues se hacían, pues, un tiempo considerable, ¿no? Sí. Y estaban estas pequeñas minorías, em, por ejemplo, de 100 personas, una o dos personas tardan entre 2 y 3 horas. Si tú te vas Ujú. a Milpalta y quieres llegar a donde están todos, la mayor parte de los museos, pues te haces más o menos de 2 a 3 horas. Y según el INEGI, tú serías una de esas 2 personas de cada 100 que van a un museo. Entonces, creo que ahí se puede notar un poco como esta diferencia en cuanto, en este sentido, pues a los tiempos de traslado, ¿no? Sí. También se puede encontrar, por ejemplo, en este listado que tiene la Secretaría de Cultura de los museos de la Ciudad de México. Son alrededor de 171 museos ya registrados en la Secretaría de Cultura. De esos 171, Milpalta tiene uno, ¿no? La Magdalena Contreras no tiene, por ejemplo. Ajá. Y la Cuauhtémoc tiene 89 museos. Sí. Coyoacán tiene 13, la Miguel Hidalgo tiene 23. Entonces, si lo sumas, solamente estas 3 alcaldías, que son 16, ¿no? Pero están concentradas en estas 3 alcaldías. Ahí está
el 73% más o menos de todos los museos de la Ciudad de México, ¿no? Y también, por ejemplo, en un trabajo que se hizo sobre la desigualdad en la Ciudad de México, en la que se comparaban pues las alcaldías y ciertos índices, también, bueno, comparándolos un poco con los resultados que teníamos ya del INEGI, de la Secretaría de Cultura, te dabas cuenta que, por ejemplo, en las alcaldías más céntricas hay por lo menos 2 museos por cada 100,000 habitantes, ¿no? Sí, Y entre ellas, pues sí sale a notar muchísimo la Cuauhtémoc, porque tiene 16 museos por cada 100,000 habitantes. Cuando, por ejemplo, Iztapalapa, que es una alcaldía con mucha mayor densidad poblacional, no llega ni siquiera a la mitad de un museo. Tiene como punto 3, ¿no? Entonces, bueno, también, por ejemplo, esto de la cantidad de museos que hay por cada 100,000 habitantes fue un dato que sacamos también, porque está como esta idea, ¿no? Que es un poco de, no sé si del sentido común, pero sí es muy fácil escucharla, la he escuchado bastante, y es que cuando tú le preguntas a las personas como, no, y es que, ¿por qué crees que hay más museos en estos lugares? Te dicen, pues porque hay más personas ahí, ¿no? Entonces, cuando tú comparas la densidad poblacional, te das cuenta de que no es tanto eso, porque si no, entonces, por ejemplo, Iztapalapa tendría más museos, porque está más densamente poblado, y no es así. ok. Entonces, Déjame hacer un paréntesis para revisar puntos. Ahora nos has dado como un buen resumen sobre la investigación que tú realizaste. ¿Qué te parece si vamos viendo aspecto por aspecto? Porque todos los aspectos que señalas son importantísimos. Para empezar, yo te preguntaría, ¿en cuáles delegaciones has señalado que están, en 3, está colocada la centralidad de los museos? La mayoría de los museos. Tenemos a Cuauhtémoc, a Miguel Hidalgo, ¿y cuál otra alcaldía? y Coyoacán. Coyoacán tiene 13 Coyoacán, museos. exacto. Cuando tú has dicho que la Secretaría de Cultura tiene registradas 171 museos, ¿estos también incluyen a los museos que tiene la UNAM, por ejemplo? Sí, Sí, ok. Y entonces, cuando hablas tú, por ejemplo, de la densidad de población, pues sí, sabemos todos y todas en esta ciudad y bueno, y en el país que la alcaldía de Iztapalapa es la delegación con más población, con mayor densidad de población. No hay un solo museo en esta alcaldía, ¿cierto? en Milpalta sí digo, en Iztapalapa sí hay museos. Ok. ¿Cuáles? ¿Tú los conoces? ¿Tú los ubicas? Recuérdanos cuáles están ubicados. Mm, Dame 2 segundos. Sí, yo también quiero hacer memoria sobre cuáles museos están ubicados en Iztapalapa. Sí, según el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, en Sí. Iztapalapa hay 7 museos. ¿Cuántos? 7. 7. Bueno, sí hay museos en Iztapalapa. ¿Y te señala cuáles? Mm, sí, justo. Bueno, pues es una información que como que todo el mundo podemos tener acceso a él, ¿no? Ajá, También creo que eso es sí. algo muy importante, saber que estos datos están como a la mano. Entonces, bueno, aquí me marca que es el antiguo convento de San Juan Evangelista, el Museo del Servicio de Transportes Eléctricos, el Museo Fuego Nuevo, eh, el Comunitario de San Miguel Teotongo, el de las Culturas Pasión por Iztapalapa,
el Museo Cabeza de Juárez y el Observatorio Interactivo de Hundimiento y Fracturamiento. Interesante. Fíjate que una de las preguntas, pero la vamos a dejar para como la siguiente parte del programa, que nos expliques, que nos digas qué es un museo, cómo se construye un museo, ¿no? O sea, cómo se conforma un museo. Pero antes de pasar a esa pregunta que te tenemos, entre los factores que influyen para la centralidad o que la centralidad de los museos, esta centralidad afecta el acceso al museo y por lo tanto a la cultura, está el transporte. Esto es súper interesante porque, como tú lo has dicho, si hacemos una excursión, digamos, de 5 personas al Museo de Antropología, viniendo o yendo de Milpalta al Museo de Antropología, ¿cuánto tiempo vamos a hacer? ¿Cuánto se estima que sea de tiempo al Museo de Antropología estando en Milpalta? Justo cuando estábamos haciendo las visitas al Museo de Altepealcali en Milpalta, pues nos pusimos a charlar, ¿no? Con las personas que estaban ahí, saber cuál era su experiencia. La mayor parte de las personas que contestaban a la pregunta de por qué venía a este museo, bueno, al Altepealcali, o como que nos diera un poco su opinión sobre esta situación de los museos. Casi todas las personas en primero mencionaban que iban a ese museo porque les quedaba cerca, ¿no? Y luego remitían a, pues, la Cuauhtémoc, a Coyoacán, a la Miguel Hidalgo, y decían, no, no, o sea, todos están allá. Justo retomamos una experiencia de una persona que se llama Rogelio. Él nos contaba que pues bueno, él tiene un puesto de dulces, ¿no? Enfrente del Museo Regional Altepealcali. Y nos contaba que pues a él sí le gusta, ¿no? Llevar a su familia pues a ver museos. Y fue algo como muy gráfico, ¿no? Porque nos decía, no, pues es que sí me gusta llevar a mis hijos, a mi familia para allá, pero primero son 2 horas, ¿no? 2 horas y media en transporte público, más o menos. Tienes que contar el gasto del transporte porque es del micro de Milpalta, es pues un camión verde, uno de los camiones verdes que te dejan ya hasta Tasqueña, y de Tasqueña pues ya te tienes que mover en metro. Entonces tienes que contar el transporte para toda la familia, la comida para toda la familia, los tiempos de ida y los tiempos de regreso, ¿no? Y también contar, por ejemplo, aunque sí hay días en que los museos son gratis, aún así, y la mayor parte de los museos, pues tienen precios muy accesibles, o tienen pues entradas libres a algunos eventos, pues aún así es cosa que tienes que tener en cuenta, ¿no? Entonces, te cuento esto porque pues era muy gráfico el cómo el señor se ponía a contar con sus dedos cuántos museos había cerca de él y de su familia, ¿no? Entonces se encontraba como, primero, pues el Museo Regional de Tepealquero, porque estaba enfrente, ¿no? Después está el Museo Zapatista, que es un museo que está también en Milpalta, pero está dirigido por los comuneros. Ese no está dentro del listado de la Secretaría de Cultura, bueno, en este listado, pero también se tiene en cuenta, más bien, pues se sabe que está este museo, ¿no? Después está el de Xochimilco, el de Santa Cruz, el de Antropología de Santa Cruz, y me decía, para ahí es más o menos como 1 hora, ¿no? De Milpalta a Santa Cruz. Él me contaba que era más o menos como 40 minutos. De ahí, el otro cercano para él y su familia estaba el Dolores Olmedo, que por cierto ya... Y pues de ahí, pues ya todos los demás museos pues ya estaban más en la zona centro de la ciudad. Ok, ¿cómo me escuchas, Abigail? ¿Bien? Bien, ¿sí me escuchan?
Ok, gracias. Bueno, mira, yo lo que te proponía es que hiciéramos un ejercicio por rubro, ¿no? O sea, ¿cuánto nos cuesta ir de Milpalta al Museo de Antropología? Pues más o menos por persona costará un promedio de, si es el camión verde, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo del camión verde? Son como 8 pesos hasta Tasqueña. 8 pesos. Más el metro son 5. 13. Más, bueno, en ese metro se llega hasta Antropología. Son 13 pesos por persona. Por 5 son 60 pesos, ¿no? No, 65. Entonces, eso es de transporte, pero de ida y vuelta son 130 pesos para 5 personas. La comida, ¿cuánto te parece que se gasta una persona en comer cuando sale y que va de visita al museo? Digamos 70 pesos, una comida normal, que no fueron no le compraron a los niños una hamburguesa, ni les compraron dulces, ni les compraron un refresco extra, sino pasan a comer, digamos, una comida del día. Si son 70 pesos por 5, son 350 pesos. Ya llevan 480 pesos. De esos 480 pesos, si van en día domingo que es de acceso libre, pues bueno, se gastaron 480 pesos. Pero si van en día de costo, el museo cuesta entre 70 y 90 pesos la entrada. Digamos que son 70. Por 5 serán otros 350. Entonces, esta salida al museo sería de como 850 pesos en un día. Esto realmente es un factor muy en contra en el acceso a la cultura, ¿no? ¿Quién va a poder gastar 800 pesos o los 480 pesos en un día para visitar el museo? Es muy difícil cuando el salario mínimo es menos de la mitad de ese gasto, de ese costo. El acceso a la cultura es un derecho para todos y todas. Ajá, pero no está garantizado, ¿no? A lo mejor el Estado dice se garantiza porque hay vías de acceso libre, pero no hay, digamos, la ruta para acceder. Entonces no hay garantía de acceso al museo, no hay garantía de acceso a ese derecho. Y en tiempo, como tú bien lo señalas, si van de Milpalta al Museo de Antropología, pues serán como decía Rogelio, la persona que entrevistaste, de 2 horas y media a 3 Entonces, en total son 6 horas de recorrido. ¿Cuántas pueden estar en el museo? 4 horas, ya son 10 horas. Si intentan estar más tiempo, porque el museo es muy grande, ¿no? Pues son 12 horas. Realmente es un derecho a la cultura como nombrado nada más, ¿no? Porque no está garantizado. También tú has hablado aquí ya vimos los factores que tú vienes señalando, el transporte, la ubicación, el costo, el tiempo. Y cuando tú hablas de, ¿qué significa hablar de, qué idea nos das con respecto a la densidad de población? Cuando hablas el número de personas la densidad de población que tiene un museo cerca, un museo accesible, donde se pueda hablar que sí está garantizada el acceso a la educación, perdón, a la cultura. Se me atravesó la idea de la educación porque cuando los profesores y las profesoras dejan la tarea del museo en la clase, pues te tiene que ir al museo a como dé lugar, ¿no? Porque es obligatorio, porque es tarea obligatoria. Y ahí no hay escapatoria, se tiene que hacer el gasto. Si van el domingo, la entrada es libre, pero si van entre semana no. Pero de todos modos
implica un gasto excesivo de tiempo y un gasto excesivo de dinero. Y esto por la centralidad de los museos. Cuando nos explicas tú que es importante revisar por el número de museos que hay por cada 100,000 habitantes, ¿qué nos estás diciendo, Abigail? Tú hablas de este diagnóstico que se hizo en el 2020, el diagnóstico, ¿cómo se llama este diagnóstico que has consultado para acceder a esta información sobre la densidad de población? La densidad. Bueno, se llama Diagnóstico de la Desigualdad Socioterritorial del 2020 de la Ciudad de México, Exacto, la desigualdad pero socioterritorial. no está conectada con... sí, solo que no está como directamente conectado con el tema del reportaje que era el de los museos. O sea, ya el dato de cuántos museos hay por cada 100,000 habitantes fue un dato que tuvimos que sacar aparte. Ajá. ¿De qué nos habla este diagnóstico entonces, Abigail? Pues este diagnóstico habla sobre todo de ejes muy importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, acceso a la educación, acceso a la salud, ingresos por hogar. Bueno, y también como que hacen hincapié un poco en las diferentes líneas que pueden condicionar esos resultados, ¿no? Por ejemplo, el género, las etnias, por ejemplo. Entonces es como un bosquejo un poco grande, pues sí, de las desigualdades que se pueden tener dentro de la Ciudad de México. Y entre esas, el acceso a la cultura. Sí. Así es. Qué interesante, fíjate, valdría la pena recomendarle al público que nos escucha y que nos mira que revisen este diagnóstico, el diagnóstico de la desigualdad socioterritorial del 2020 de la Ciudad de México, ¿no? Esta es seguro habrá datos reveladores, pues, de estas desigualdades. Regresando al tema de los museos, ¿y cómo hicieron ustedes esa cuenta para saber? Ustedes fueron a contar los museos, bueno, se reunieron la información de cuántos museos hay por alcaldía y cuál es la densidad de población de la alcaldía, y entonces hacen esta relación, cuántos museos son por 100,000 habitantes. Abigail, al respecto de esta cantidad, ¿tú revisaste algunos datos de otras partes del mundo y cómo estamos frente a otras ciudades, digamos, o frente a otras sociedades? Sí, y es algo bien interesante. Por ejemplo, al inicio estábamos también con la idea de que, bueno, mucho de este discurso, ¿no? Que se dice que la Ciudad de México es la segunda ciudad en el mundo con más museos, ¿no? Wow, Durante ajá. la investigación, bueno, no sé si lo había escuchado, yo lo había escuchado como, sobre todo en el Día del Museo, no me acuerdo qué día es, pero en el Día del Sí. Museo sale mucho, ¿no? Como, no, la Ciudad de México es la ciudad con más museos, es la segunda, ¿no? Le ponen un ranking. Entonces, cuando nosotras nos fuimos pues, a buscar el dato, ¿no? Para poder citarlo, nos dimos cuenta de que no es cierto. Wow, platícanos de ello. Ahorita no tengo los links, pero es una cosa bien divertida porque, Sí. bueno, divertida e impresionante, porque, bueno, a nivel Latinoamérica, sí estamos en un segundo lugar, México está en un segundo lugar, abajo de Brasil. Está, no me acuerdo cómo se llama es un instituto, ahorita lo busco. Sí, no, Pero no,
No, Bueno, tú sí hace platícanos. esta Ajá. comparativa, ¿no? A nivel Latinoamérica. Ok. Em, pero cuando tú lo vas a buscar a nivel internacional, México no aparece. No hay un ranking que te diga eso. Hay uno que es ay, creo que es de Irlanda, no me acuerdo. Sí. Pero lo interesante aquí es que hay reportajes o incluso la UNAM llegó, la Gaceta, no me acuerdo si fue para lo de el ranking a nivel Latinoamérica, pero el punto es que está como esta suerte de teléfono descompuesto, ¿no? De algún modo, en algún momento, alguien o algo comenzó a publicar que la Ciudad de México era el segundo país con más museos en el mundo, ¿no? Y si tú te vas a Facebook, si tú te vas a Twitter, tú encuentras tweets que dicen eso. Por Sí que, ejemplo, estaba un ranking mundial, ya no, o sea, justo porque no encontrábamos el dato, decidimos como omitirlo un poco, porque era como meternos, ¿no? Como a otro tema de qué pasó con esto que todo el mundo dice, pero no es cierto. Pero el punto es que se citaba también a un ranking mundial y cuando tú te vas a esa página, tienen pues su mapita, ¿no? Interactivo, y en ese mapita interactivo ni siquiera aparece México, pero lo citan. Y tú dices, ¿cómo es eso posible? ¿No? no es posible, Entonces, claro. en algún momento hubo algo, te digo, si hay encontramos un ranking, te digo que es, creo que de Nueva Zelanda, eh, o, no voy a decir, la verdad no recuerdo de dónde era, y sí aparece México, pero no aparece en el segundo lugar, ¿no? No recuerdo en cuál sale como en el veintitantos o diez y tantos, algo así, ¿no? Claro, a nivel mundial. A nivel Latinoamérica, sí hay un instituto que dice, bueno, México está abajo de Brasil, ¿no? Ajá. Pero entonces, eso fue algo muy, pues muy divertido, ¿no? Y también bastante impresionante cuando nos pusimos a buscar eso, porque te digo, o sea, sobre todo en el Día de los Museos, pues está esta cosa de que todo el mundo dice, no, sí, la Ciudad de México es el segundo país con mayor número de museos a nivel mundial. Pero eso no es cierto. Fíjate qué interesante. Esto vale que hagas otro estudio al respecto y que sacáramos así el titular. México no es el segundo lugar en el mundo en cuanto a museos, ¿no? En cuanto de museos se trata. Ahí hay como, pues yo no me imagino en este momento cuál será la intención de hacer esta aseveración, ¿no? De que México es el segundo país con más museos, porque como venimos viendo, son museos casi inaccesibles para la mayoría de quienes habitamos esta ciudad, y no digo del país, ¿no? Entonces, yo no me imagino que venga, bueno, seguro que sí lo hay, pero ¿cuántas familias serán que vienen, digamos, de Tabasco y vienen a la Ciudad de México y se hospedan en un hotel cercano al Museo de Antropología y se van a visitar el Museo de Antropología? Pocas han de ser estas familias que lo pueden hacer. Si vienen personas del interior del país, seguramente se hospedan en el centro de la ciudad o en otros lugares de la ciudad donde sí les va a ser difícil, no tan accesible el visitar el museo, por ejemplo, de antropología. Y tomo el Museo de Antropología por ser uno de los museos como más conocidos, ¿no? Por la sociedad de México y las sociedades en otros países. Pues bien, Abigail, ¿cómo se crea, cómo se forma, cómo nace un museo? ¿Nos puedes platicar del Museo de Milpalta? ¿Cómo nació? ¿Cómo
se formó? ¿Qué contiene este museo? ¿Cómo se administra? Sí, bueno, primero, ¿cómo surge el museo? Sí, Eh, Así en general, sí, sí. eso es algo bien complicado, porque, bueno, creo que está un poco ligado con la pregunta que me hacías hace rato de qué es un museo, y es una pregunta casi, pues, bien ontológica, porque cuando te vas, por ejemplo, a estas, como los resultados de estos congresos, ¿no? De cultura, en donde dicen cuántos, por ejemplo, que el acceso a la cultura es un derecho, ¿no? O cuáles son las acciones que se tienen que llevar a cabo para que las personas puedan tener efectivamente acceso a esas cosas, te vas dando cuenta de que hay una ambivalencia en ese significado, más bien en ese concepto, como que no se ponen de acuerdo realmente qué es un museo. También para el trabajo del reportaje fuimos a entrevistar a una museóloga que se llama Sandra Cerezo, y también le hacía esa pregunta, ¿no? ¿Qué es un museo, no? Porque ¿qué es? Y ella me decía, un museo puede ser cualquier cosa, ¿no? Y eso es bien chistoso porque, por un lado, está esta idea, ¿no? Que puede llegar a ser muy bonita, ¿no? De cualquier cosa puede ser un museo y sí, y vamos y las cosas y los observamos y estamos o habitamos. Y por otro lado, que no haya un concepto claro de qué es un museo, deja también lagunas legales, ¿no? O tiene repercusiones dentro de las políticas públicas, porque un Sí, museo claro. puede ser cualquier cosa. Ujú. Entonces, bueno, respondiendo un poco a la pregunta que me hacías de qué es un museo, pues yo voy a citar a Sandra Cerezo, ¿no? Pues un museo puede ser cualquier cosa. Em, y bueno, claro, sí, son estos espacios culturales, ¿no? Que se presentan artistas o que tienen como ciertos objetivos dependiendo del museo, ¿no? Puede ser un museo de, por ejemplo, del objeto, que Ujú. siempre te están así dando, pues sí, eh, te muestran objetos tal cual. Pero Sí, bueno, ya regresando un poco, ¿cómo, cómo se, cómo inicia el museo en Milpalta? Em, el museo inicia porque en un inicio Milpalta era más milpa que nopalera. Fue más o menos, no me acuerdo por qué década, pero que comenzaron a promocionar que se hiciera un poco más el nopal. Más o menos por esa época, comienza un proceso en el que las personas campesinas que trabajaban la tierra de Milpalta, comienzan a encontrar pero muchos, piezas arqueológicas, ¿no? Eso nos lo contaba el administrador del museo, ¿no? Entonces, como llega una gran cantidad de piezas, pues entonces la alcaldía, bueno, en ese momento era una delegación, fue más o menos como por el 96, decide abrir un museo para el resguardo de estas piezas. Sin embargo, pues hay como una historia un poco oscura, ¿no? Dentro de la historia del museo, y es que, pues por muchas cosas que pasaron, hubo un proceso como de robo hormiga, en el que al o museo se le fueron quitando esas piezas. las Ahorita, piezas. Ajá. ajá. Entonces, como pues, las personas vieron que no se estaban cuidando las piezas, dejaron de meterle piezas que encontraban pues sí, en sus terrenos. Porque Sí, las que aparte, iban pues encontrando. Milpalta es un punto muy importante, ¿no? Un punto arqueológico muy importante. Entonces, pues es un poco evidente que sí se iban a encontrar muchas piezas, pero la Ujú. gente pues dejó de confiar un poco en la administración del museo en esa época. Te digo, por pues estos procesos, ¿no? Un poco extraños de cómo se fueron llevando a cabo, que no es como tan claro de qué pasó, pero el punto es que, pues,
hay algo muy claro, ¿no? Y es que ahorita sí hay piezas, pero hay muy poquitas. Están en una vitrina, expuestas claramente a todo el público, pero pues sí son poquitas, ¿no? Ya el espacio que sobra, la verdad es que el museo es un museo muy pequeñito. Es como una sala general, la grande, la principal. eh, a mano izquierda hay otra pequeña salita y ya, se acaba el museo. Se acaba. Sí. Fíjate que yo conocí un museo y me gustaba tanto visitarlo. Para mí era como, pues, como un poco un oasis, ¿no? Y no era necesario que hubiera oasis, porque en ese momento yo venía de otro oasis. Cuando estudié el CCH en Naucalpan, era un oasis, el CCH en Naucalpan. Pero muy cerquita de ahí, casi caminando, de hecho iba caminando, estaba ubicado el Museo de San Luis Tlatilco, que es una colonia ya en Naucalpan, en el Estado de México. Y a mí se me hacía tan bonito ese museo, porque era justo como describes el Museo de Milpalta, que no conozco y que me prometo a mí misma conocer pronto. Era una sala y tenían en exhibición las piezas arqueológicas que habían encontrado o que iban encontrando en esos rumbos, en esa colonia de San Luis Tlatilco. Y ahí reunieron las piezas arqueológicas, luego trajeron a alguien que sabía de la arqueología, algún arqueólogo o arqueóloga, y describían las piezas y les calculaban la edad y todo, y las exhibían. Y al centro había una pieza monumental, ¿no? No era enorme, era algo un poquito más grande que las otras piezas. De repente desapareció el museo, Abigail. Ese espacio, esa sala, ese lugar que tenía unas letras apenas se alcanzaba a leer, que decía Museo de San Luis Tlatilco, o Museo de Tlatilco, lo quitaron. Pasa un puente, construyeron un puente por arriba y luego la vialidad se incrementó, la frecuencia de los autos, es una vía rápida. Lo quitaron. Hoy pregunto yo, ¿dónde está ese museo? ¿A dónde lo trasladaron? Y las personas refieren que ya no hay más museo, ¿no? Y sí, esto sucede, ¿por qué, Abigail? Uno, porque pues los presupuestos, ¿no? No les... ¿Qué pasa? No lo reconoce el Instituto Nacional de Antropología e Historia como museos, la Secretaría de Cultura. ¿Qué pasa, Abigail? ¿Qué sabes tú al respecto? Con el Museo Alcalde. Sí, cuando no les dan presupuesto, ¿qué está pasando? ¿Es porque no lo reconocieron como museos desde su creación o qué ha pasado? Pues es que esa es una pregunta un poco difícil, porque justo, por un lado, está esta ambigüedad que te decía de el concepto de qué es un museo y por lo tanto sus repercusiones dentro de las políticas públicas o en este caso de eh, qué institución se va a hacer cargo de qué, ¿no? Por ejemplo. Y en Sí, ese sentido, em, los museos en la Ciudad de México y en general en México no están todos, no dependen todos de la Secretaría de Cultura, ¿no? Unos dependen, sí, de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Cultura se deriva, ¿no? En el INA, en el INBA, otros museos están privados, personas privadas son quienes se hacen cargo de estos museos. Otras ya son, por ejemplo, de las universidades, ¿no? Y las otras están a cargo de las alcaldías. Entonces, por sí. un lado, está esto, ¿no? O sea, que es un poco difícil poder decir qué museos le tocan a qué institución, porque es un poco ambiguo decir que es un museo y por lo tanto, cómo poder hacer políticas públicas para poder agarrar o tratar mucho mejor a los museos. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, y por ejemplo, la museóloga Sandra nos contaba un poco que tiene que ver, o sea, aparte de eso,
también con el origen de los museos. Un museo no necesariamente en su origen es reconocido por el INAH, ¿no? O el INBA. Por ejemplo, este nuevo museo de los mamuts, que se crea a partir de que iban a construir el aeropuerto y entonces encontraron un montón de mamuts y dijeron, oigan, hay que ver qué pasa aquí, ¿no? Y por razones obvias, pues ya lo pasaron a la Secretaría de Cultura y en sí al INAH, ¿no? Lo que pasa con el Museo de Milpalta, el Altepealcali, es que como te decía en un inicio, sí comienza con esta intención de cuidar estas piezas arqueológicas, pero en un inicio comienza más desde vaya, o sea, fue la delegación quien dijo vamos a hacer el museo, ¿no? Quien se hizo cargo del museo. Entonces, desde ese punto, no se derivó al INAH, no se derivó a la Secretaría de Cultura. Que sí, la Secretaría de Cultura lo reconoce, ¿no? Pero no se hace cargo de él. De hecho, hay una cosa bien interesante aquí, y es que, eh, bueno, de qué institución tenga qué museos, independientemente de si ya sabemos qué es un museo o de quiénes comenzaron a hacer la idea del museo y quiénes se van a hacer cargo de ellos, ya teniendo claro a qué museos, a qué instituciones les tocaron qué museos, también está esta cosa de la intencionalidad de seguir manteniendo un museo. Sí. Porque los museos, pues sí, ¿no? O sea, estos espacios culturales, estos espacios artísticos, no solo los museos, ¿no? En general, sí, el tener acceso sí es un derecho, ¿no? Es reconocido un derecho, pero algo que también se aparecía mucho dentro del reportaje es que los museos en sí no retribuyen tanto como otras empresas, ¿no? Otras industrias. Es donde la intencionalidad se cuestiona, Ahí ¿no? entra un problema. Ahora, específicamente con lo que pasa con el Museo Altepealcali, es que ya después de hacer como todo este recorrido, dijimos, bueno, está bien, es de la alcaldía, ¿y qué pasa, no? Porque cuando fuimos al museo, te encuentras con un museo no solo sencillo, sino que en serio no tiene presupuesto, con faltas de presupuesto. Cuando íbamos, nos decía nos platicaba el administrador, eh, ¿A ti te y el queda escritorio cerca? que tenía se lo tuvo que traer. ¿Eh? ¿A ti te queda cerca el museo de Milpalta? A mí me queda cerca, me queda a como una hora. Ah, ya. Como por ejemplo, de Tasqueña para llegar a ese museo, ¿cuánto tiempo se hace? Como 2 horas. Sí, también a algunas personas les quedaría lejos. Entre la centralidad y la no centralidad hay cuestiones, ¿no? Que resolver. Está el transporte, está el costo, está el presupuesto para sostener el mismo museo, etcétera. Estamos a punto de terminar el programa, Abigail. Yo te quiero pedir si tú que conoces este museo de Milpalta nos lo puedes describir, digamos, en 2 minutos. Como que nos invitas a conocerlo. ¿Qué actividades hay? Supongo que ahí realizan también actividades artísticas y culturales. Sí. Bueno, antes me gustaría como hacer una pequeña aclaración, y es que dentro del presupuesto, la alcaldía no tiene presupuesto para este museo. Lo No lo pedimos tiene contemplado. ajá,
sí, no está en nómina, no, no está, ¿no? Ni el Entonces, museo ni las personas que lo atienden. efectivamente. Bueno, las personas sí porque son de base, pero el museo no. Entonces, el museo no se sostiene solamente de las personas de base, ¿no? También tiene que tener inyecciones que no están contempladas, ¿no? Incluso, te digo, pedimos, pues, información vía transparencia y pues ahí resultó que efectivamente no tienen presupuesto. Pero a pesar de eso, el museo es, te digo, es un museo pequeño. Al inicio te esperan unos alebrijes muy hermosos. En la entrada está un mural con la historia de Milpalta y de cómo las personas oriundas de Milpalta fueron resistiendo este proceso civilizatorio y de conquista. Entonces, pues lo primero es eso, ¿no? O sea, el peso histórico que tiene Milpalta y el peso histórico que también intenta guardar el museo, más allá de que tenga pocas piezas en este momento. Y de ahí, pues está el espacio, está el templete, justo en el templete se hacen eventos, a veces se montan obras de teatro, a veces son bailables, a veces están las personas como en un concierto y así, o sea, ahí se hace la mayor parte de los eventos culturales. Y ya dentro, te digo, en estas dos pequeñas salas se montan las exposiciones. Y estas exposiciones se montan gracias a que, pues el administrador lo que hace es decir, bueno, no tenemos mucho presupuesto para poder pagarles debidamente como a mí me gustaría, como a él le gustaría y como a todo el mundo nos gustaría pagar. Pero lo que puedo hacer es abrirte los espacios para que tengas espacios dignos donde presentar tu arte, donde presentar tus bailes, donde presentar tus fotografías, ¿no? Y el trabajo que se hace cuando se montan estas exposiciones, sí explota el pequeño espacio, gran exposición con grandes artistas, ¿no? Te digo, esa es una de las cosas que más llama la atención y sobre todo esta cuestión de que la gente es quien le da vida al museo, ¿no? Porque más allá de que hay un museo con mucho presupuesto y con unas obras enormes, ¿no? Súper famosas o lo que tú quieras, son las personas las que hacen también al museo, ¿no? Entonces, creo que también es importante, pues, dar a notar esto, ¿no? Claro que Que, sí. que tanto el museo como la simbiótica, ¿no? Y eso pasa también con este museo, ¿no? Que justo, o sea, aparte el museo está en medio de dos puestos, ¿no? Y estos puestos están enfrente del mercado y entonces afuera está el bullicio y la gente comprando y así, y la gente entra, ¿no? Porque le gusta ver los murales o le gusta ver los alebrijes o le gusta simplemente estar ahí en la sombra, ¿no? En la sombra de este techito que hay o le gusta pues estar un rato, ¿no? Ahí en el templete, aunque no haya nada, ¿no? Entonces es esta cosa de que la gente también se apropia de estos espacios y de que estos espacios están abiertos para que la gente se apropie de ellos. Qué Creo bonito que es algo relato muy nos bonito. haces. Qué bonito relato nos haces de este museo. En la descripción nos invita a visitar este museo que está ubicado en Milpalta. Y justo que tú lo que señalas, la gente, las personas hacen al museo. Hace algunos años, no, yo creo que un año, en una entrevista que tuve para una televisión de Chiapas, resultó que te quiero comentar y les comento a nuestro público, retomando esta frase que tú has dicho también, la gente, las personas hacen al museo, las personas hacemos a los museos. Y entonces en esta charla que tuve con una televisora de Chiapas, el tema era otro, pero terminamos hablando de los testimonios de los lugares, ¿no? Y resulta que la entrevistadora, Enriqueta Burelo, me deja la tarea de que yo haga un museo, de que yo cree un museo en una colonia de la Ciudad de México que se llama Colonia 20 de Noviembre, porque la colonia hace alusión, el nombre hace alusión a la revolución. Y es que en esta colonia, en algunos momentos de la historia de sus personajes, de sus habitantes,
presentaron exposiciones de fotografías de la época de la Revolución. O sea, gente de esta colonia vivió o participó o estuvo muy cercana a la Revolución Mexicana. Ya han pasado años de ello, la encomienda no tiene mucho, sería cosa de buscar los testimonios, ¿no? Estas fotografías, estos artículos, estas notas de personas que hagan alusión a la época revolucionaria. Y entonces, creo que se vale, como lo has dicho, como has dicho, un museo es cualquier cosa, ¿cierto? Así que entonces, Abigail, pues mucho gusto de tenerte en esta entrevista, en esta charla, donde nos relatas, además sobre la importancia del museo, el derecho a la cultura, el derecho que tenemos todos y todas a la cultura, al acceso, pero no solo al acceso, a la garantía del derecho a la cultura. Por otro lado, este resultado de la investigación, pues nos has hablado de varios tópicos. ¿Tú piensas continuar con esta investigación? Pues la vida es muy rara, seguramente estos temas me seguirán llamando porque me llaman. Ahorita esperamos ya poder sacar la investigación, publicar ya el artículo, bueno, el reportaje, pero sí, seguramente, pues si se da la oportunidad, sí estaría un ratito más. Perfecto, porque entonces tendremos la oportunidad de tenerte nuevamente en este programa. Y si no, justa con alguno de los otros temas que tú manejas. Estamos en este bloque de 3 programas que contienen temas que han desarrollado jóvenes y jóvenes en la cultura. En esta ocasión nos ha acompañado Abigail F. Torres con este tema, la centralidad de los museos en la Ciudad de México. Bienvenida, Abigail, siempre a tu programa Soror Encuentro Feminista. La próxima semana tendremos otro más, o un joven artista que presentará y nos describirá cómo los temas que desarrolla a través de la plástica, cómo ha sido su incursión en el montaje de las obras en galerías, etcétera, las dificultades, los beneficios, cómo se desarrolla, pero además, sobre todo, qué plasma en su obra. Así que las esperamos con mucho gusto en nuestro siguiente programa. Por lo pronto, este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Y a partir de las 11 de la mañana tenemos el estreno en YouTube del programa Soror Encuentro Feminista. Pues hasta pronto, Abigail. Me despido en la voz toica, despedimos a nuestro director técnico, Paris Paredes, a nuestra productora de videos de contenidos, a Carla Arredondo. Hasta pronto. Gracias, Abigail, un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto, descansa. Gracias.